Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Hoy te traigo un video muy interesante. Si sos cirujano, este video te va a interesar muchísimo, porque una de las principales preguntas que nos hacen a la hora de hacer una valoración preoperatoria es ¿con qué voy a dar tratamiento de profilaxis antitrombótica? Te quiero mostrar esto. Existe una página donde colocas www.tromboprofilaxis.com y dicha página, una vez que llenas todos los datos de tu paciente, te va a decir con qué dosis vas a dar profilaxis antitrombótica. Primero la página te pide un correo electrónico. Vamos a poner el correo electrónico, colocamos el correo electrónico y luego damos a aceptar e iniciar. Y nos lleva acá. Esta página lo que saca es el test de Caprini. El test de Caprini para la estratificación de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia estiman que 1 de cada 4 personas fallecen en el mundo por causas relacionadas con la trombosis. La enfermedad tromboembólica venosa, que comprende la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, pues es un proceso que se ha considerado grave y potencialmente mortal. El riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa es más alto después de una cirugía mayor o de una lesión importante, o cuando se tiene insuficiencia cardíaca, cáncer o un ataque al corazón. Muy a menudo un paciente puede presentar más de un factor de riesgo y cuantos más factores existan, mayor será la probabilidad de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa. Por tanto, se presenta la estratificación de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa de acuerdo al test de Caprini y las recomendaciones de abordaje y manejo de la tromboprofilaxis. La escala de Caprini es la más utilizada para la estratificación de riesgo de enfermedades trombóticas y ha contribuido a establecer cuidados profilácticos y disminuir la incidencia de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Así empieza y nos da la referencia, le damos continuar y luego está el test de Caprini para la estratificación de riesgo. Primero colocamos las siglas del paciente, vamos a escoger unas siglas al azar y luego la edad del paciente. Digamos que el paciente tiene 36 años y que es mujer. Okay. Comenzamos el test. Todos estos datos son hipotéticos. Entonces, factores de riesgo de exposición asociados con la condición clínica. Esto asigna un punto. Cirugía menor, está planificada que la cirugía se lleve a cabo en menos de 45 minutos. Si el paciente tiene antecedentes de cirugía mayor, es decir, más de 45 minutos en el último mes, o si hay infecciones serias, por ejemplo, una neumonía, o reposo en cama o movilización restringida menor a 72 horas, incluyendo inmovilización removible. Bueno, digamos que el paciente tiene una infección seria, por ejemplo, una neumonía. Ahora, asigna 2 puntos, una cirugía mayor planificada, más de 45 minutos, incluyendo la laparoscopía y la artroscopía. El segundo, inmovilización con yeso dentro del último mes. Esto es muy frecuente en los pacientes con cirugía ortopédica, o si se le va a colocar un catéter venoso central, o si ya tiene el catéter venoso central, o si se estima que la cirugía va a requerir una inmovilización mayor a 72 horas. Digamos que tiene una inmovilización estimada mayor a 72 horas y le damos clic. Asigna 5 puntos si es una cirugía electiva de reemplazo de cadera y rodillas. Esto es muy importante porque estas cirugías tienden a tener mayor riesgo de tromboembolia pulmonar. Si existe una fractura de cadera o la pelvis o la pierna, o si hay accidente cerebrovascular o politraumatismo, esos accidentes en motocicleta, o la lesión aguda de la médula espinal. Digamos que en ninguno de estos casos, la puntuación es 3 puntos. Se debe continuar con el test. Continuamos con el test y nos sigue haciendo otras preguntas. Método de evaluación de riesgo propuesto para las enfermedades tromboembólicas venosas en pacientes médicos y quirúrgicos. Especificamos médicos y quirúrgicos. Okay. Factores de riesgo predisponentes asociados con el paciente. Condición clínica. La edad está entre 41 y 60. Dijimos que tenía 35 años, entonces no. ¿Tiene venas varicosas visibles? No, digamos que no. Antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. No. Tiene edema en las piernas actualmente. Digamos que tiene sobrepeso u obesidad o un índice de masa corporal mayor a 25. Digamos que no, es gordita pero tiene más. Vamos a ver. Hay infarto, hay insuficiencia cardíaca congestiva, no. Enfermedad pulmonar, por ejemplo, enfisema o EPOC, no. Uso actual de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal. Digamos que sí, está bien sabido que este tipo de tratamiento anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal aumenta el riesgo de formación de trombos, ¿no? Embarazo o posparto en el último mes, no. Antecedentes de un hijo nacido muerto sin explicación, aborto espontáneo recurrente, más de 3, se considera uno aborto espontáneo recurrente cuando hay más de 3, nacimiento prematuro con toxemia o un infante con restricción del crecimiento, digamos que no. Veamos acá, si la edad es del paciente está entre 61 a 74, son 2 puntos. Cáncer actual o pasado, excluyendo el cáncer de piel, pero no el melanoma.
también nos da 2 puntos. Si el paciente tiene más de 75 años, son 3 puntos solamente eso. Recordemos que con la edad también aumenta el riesgo de este tipo de enfermedades. Historia de embolismo trombótico venoso, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, nos da 3 puntos si el paciente tiene antecedentes de ello. Otros factores importantes que nos adiciona un punto, por ejemplo, el índice de masa, digamos que de masa corporal es mayor de 40, digamos que sí, y digamos que también nuestra paciente es fumadora. Diabetes que requiere insulina, no. El paciente está con quimioterapia, también es un factor importante a considerar, y las transfusiones de sangre y duración de la cirugía mayor de 2 horas, excluyendo la artroplastía. En los heredados, por ejemplo, hay historia familiar de trombosis, eso serían 3 puntos, o antecedentes personales o familiares de exámenes de sangre que indican un mayor riesgo de coagulación de la sangre, 3 puntos acá. Digamos que no tiene nada. La puntuación de nuestros pacientes son 6 puntos. Dice así, los factores de riesgo adicionales no probados en los estudios de validación, pero que se ha demostrado en la literatura que están asociados con la trombosis. El total de suma de puntos de factores de riesgo, exposición más predisponente. Vamos a ver los resultados. Los resultados nos dice lo siguiente. Entonces, el puntaje de este paciente hipotético es de 6 puntos. Eso nos da un riesgo alto de que el paciente presente una enfermedad tromboembólica. Por tanto, debemos dar profilaxis recomendada según esta página web. Esta página web es de Menarini. ¿Qué es lo que dice? Utilicemos Badicare 3.500 unidades más tromboprofilaxis mecánica, que son las medidas de compresión y todos estos dispositivos. Se puede descargar, se puede imprimir o se puede enviar de correo y anexarlo esto al paciente. Entonces, aquí vemos todo el prospecto de Badicare. El Badicare es un fármaco, es bemiparina sódica. El principio activo de la bemiparina sódica de anti-10A de bemiparina sódica. Si queremos hacer otro test, entonces podemos hacer otro test para probarlo. Aquí vamos a probar acá. Esta parte ya la leímos. Digamos que hipotéticamente usamos ahí una sigla. Digamos que el paciente tiene... ¿qué edad tiene el paciente? Digamos que tiene 30 años, que es hombre. Y empezamos nuevamente otro test. Vamos a ver acá. Cirugía planificada de menos de 45 minutos. De ahí esta parte ya lo leímos. Digamos que no tiene ninguno. Damos continuación. Factores de riesgo predisponentes asociados tampoco tiene ninguno. La puntuación es 1 y miremos los resultados. Nos dice lo siguiente. El resultado es un punto. El riesgo es bajo, por tanto no se necesita profilaxis, lo que se necesita es deambulación temprana y profilaxis a discreción médica si es que el médico lo considera. Así que esta es una excelente herramienta que se tiene para decidir o para valorar si el paciente requiere o no tromboprofilaxis en función de sus factores de riesgo, de su historia clínica y del tipo de cirugía al que el paciente va a ser sometido, y así podemos determinar qué dosis de heparina de bajo peso molecular vamos a dar en la profilaxis antitrombótica de nuestros pacientes. Bueno, espero que este video te haya sido de utilidad. Si te parece que el video es bueno o que puedes utilizar esta herramienta, pues te invito a que lo hagas. Hasta luego.